clase. Se estaba portando bien Telecentro hasta ahora. Igual se cayó Zoom en todo el mundo, bastante lío. Bueno, apunte, parte 2. Vamos a ver un poquito cómo se escriben los ciclos, para qué sirven los ciclos. Trabajar un poquito con eso. Voy a cerrar, voy a usar el proyecto de ustedes. Ahí grabo la pantalla. Ahí comparto pantalla. Ahí está, gracias. Bueno. Estamos. La primera parte, por suerte el video no se perdió. Vamos a ver esto. Ciclos. Bueno, ustedes... ¿Qué me podrían decir para qué sirve un ciclo? ¿Qué utilidad le ven al ciclo? Puede ser que sea que mientras haga algo, mientras suceda X cosa, siga haciendo X acción. Una instrucción. Es una buena definición. ¿No les pasó en el TP1 que dijeron, ahora quiero, no sé, ingresar los datos para tirar los datos de vuelta, quiero hacer otra cuenta, vieron el que tenían que hacer la suma, multiplicación, división? ¿No les pasó que querían seguir? Es decir, yo decir Sí, cuándo terminar. te termina el programa y ya está, tenés que ingresarlo de nuevo. Exacto. Para poder hacer otra. Exacto. Bueno, los ciclos son una estructura de control donde se pueden usar para muchas cosas siempre y cuando haya que el ciclo lo querramos por algún motivo volver a repetir, ¿sí? Por ejemplo, no sé, tenemos que procesar información, mucha información de no de distinto tipo, sino de distintas fuentes. Por ejemplo, no sé, las ventas del día, ¿no? Ir ingresando, la primera venta fue de 1.000 pesos, la segunda venta fue de 2.000, no sabemos cuántas ventas hay, entonces no podemos tener las variables necesarias como para procesar muchas ventas, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, que un ejercicio tranqui, ingresar las ventas del día de un negocio de ropa. Si ustedes no supiesen hacer ciclos, ¿cuántas variables tendrían que hacer para ingresar en cada venta que hicieron? No saben, ¿sí? Hoy con lo que saben es como el ejercicio ese de las 3 personas que aportan capital y que se saca el porcentaje, que es medio molesto. Entonces tuvieron que usar 3 variables para cada cosa, ¿sí? Y si ese ejercicio hubiese habido que ingresar datos de más personas, hubiesen tenido que agregar más variables todavía. ¿Ah? Entonces los ciclos nos sirven para, ¿sí? Partes que si esto lo tengo que repetir muchas veces, entonces lo simplifico con esa estructura. Vamos a ver un poquito cómo se escribe el ciclo y vamos a jugar un poquito con cada uno de ellos. Es muy simple, es más fácil que el if, el ciclo, es más fácil que el if, sobre todo el while. Acá vamos a abrir acá en primero D. Que nunca lo importé. Vamos a usar este. Primero D. Ok. Oh, sí. Vamos a usar este, pues ya hice lío. Hice lío cuando les mostré cómo se borraban proyectos, entonces no lo puedo. Bueno, acá. Vamos a hacer la primera introducción a los ciclos.
Yo voy a hacer una clase como siempre. Vamos a hacer el ciclo while. ¿Sí? Y vamos a un poquito hacer una introducción al ciclo, cómo se escribe, qué es lo que pasa, cuándo entra el ciclo. Bueno, ok. El while es un momento del programa en el cual esta instrucción decide si va a entrar al ciclo, si va a entrar a ejecutar las instrucciones que están dentro del bloque, ¿sí? O sea, yo estoy haciendo un programa, entonces me dice, bueno, esto a partir de ahora, si se cumple una condición, tengo que ejecutar este código. ¿Cuántas veces? Todas las necesarias mientras la condición se cumpla, ¿sí? Entonces, si yo fuese un ascensor, por ejemplo, ¿no? Yo digo, bueno, yo tengo 10 pisos, pero tocaron el piso 3, entonces digo, mientras no llegue al piso 3, no tengo que frenar. Entonces, supónganse que voy de planta baja, y llego al primer piso, digo, ¿piso es igual a 3? No. Sigo subiendo, ¿piso es igual a 3? No. Hasta que llego al piso 3 y ahí termino salgo del ascensor, ¿sí? ¿Qué condición es? Que el piso que toqué sea el que llegó el ascensor. Se llama ciclo condicional porque está manejado por una condición. Una condición, como vimos antes, como vimos en el if, es una booleano, ¿sí? Las condiciones son siempre booleanas. Acá yo voy a definir una condición. Yo tengo un programa que puedo tener un montón de cosas que hace acá, ¿sí? Vamos a ver las distintas maneras, pero este es el más básico. Muy fácil. Yo quiero que me muestre el valor de la variable i a medida que está en el ciclo. Fíjense qué pasa acá. Vamos a pensar un poquito. ¿Qué pasa en esta estructura? Me dice, yo voy a tener un programa que en este momento me dice que voy a ejecutar este código mientras la condición que la variable i sea menor a 10 sea true. En este caso, esta condición es true o false. Eso va a ser siempre true y... No. ¿Es true? ¿Están de acuerdo que i es menor a Sí, 0? sí, es true. Sí, el tema es que no le pones cuándo frena, porque si al ser y cero, Sí, siempre sí, cero, no lo prueben. ya no lo condicionás a por cuánto tiempo va a ser cero. Ahí está, un 2 al profe. ¿Qué hice acá? ¿Qué está pasando acá? Fíjense cómo funciona el while. Mientras la condición esta se cumpla, el programa va a hacer esto. Viene acá, ejecuta las instrucciones que haya, llega acá, y sabe que tiene que volver acá a preguntar por quién. Por la condición. ¿Sí? Si la condición da true, ¿qué pasa? Viene acá, ejecuta lo que tiene que ejecutar, termina el ciclo, da la vuelta, pregunta, che, ¿la condición cómo es? ¿Es verdadero? Es verdadero. Seguimos. ¿Ah? ¿Qué pasa? Del ciclo en algún momento tenemos que salir, ¿sí? En algún momento nuestro ciclo tiene que decir, bueno, la condición tiene que dejar de cumplirse para poder salir del ciclo, porque si no, fíjense lo que pasa. Nunca salgo del ciclo. ¿Ven que yo me quedo acá? Me puedo quedar toda la noche así y... ¿Ven lo que está haciendo? Me está imprimiendo 0, viene acá, pregunta, ¿0 es menor a 10? Sí. Imprime 0. Pregunta, ¿0 es menor a 10? Sí. ¿Cuánto tiempo lo va a hacer? Hasta que yo apriete este botoncito, ¿sí? Entonces, ¿qué detectan ustedes que hay que hacer acá para que el ciclo funcione como tal? Porque que tenga un inicio y un final. Modificar la variable en algún momento. En algún momento, la variable, fíjense que la condición está controlada por una variable, hay que modificarla de manera tal
¿Hay que poner un if? No, no necesariamente. Puede poner mientras i es menor que 0, ahí abajo poner una variable que i sea más 1, ¿no? Puede ser. Por ejemplo, modificar, o sea, haciendo que en algún momento, ¿qué hace este i más más? ¿Qué va a hacer con la variable i este más más? Incrementa el valor Le de incrementa i el a valor. 1. En algún momento i va a llegar a valer 10. Sí. Así sí, ¿Y qué va a pasar cuando i valga 10? ¿Qué va a pasar con esta condición? se cumple. Va a volver a falso. Se pone en falso. ¿Y qué pasa cuando vuelve en falso? Deja de Frena. ejecutar. Sale el ciclo, CISO. Salgo del ciclo porque i es no, porque ¿quién es i? La variable, esta, ¿sí? No es menor a 10. Yo lo escribo acá para que vean por qué salgo del ciclo. Entonces fíjense, ¿qué piensan que va a hacer cuando le entre bien a la tecla? ¿Qué va a pasar acá adentro? ¿Qué nos va a mostrar por pantalla? Todos los números de 0 al 10. Hasta el 10. Hasta el medio. Hasta el 9. ¿Ven? ¿Qué pasa si yo... ¿Se entendió acá el concepto del ciclo? Yo voy a estar acá dentro del ciclo hasta que esta condición en algún momento se cumpla. ¿Qué pasa si yo pongo, en vez de i más y menos menos? Va No termina nunca. No termina nunca. Pasa a número Menos negativo. infinito sería, no sé. Va a menos infinito. Al menos infinito, de más allá no, porque va al número ínteger más chico. ¿Ven qué rápido que cuenta el chabón, no? A los pelos. ¿Ven lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguna vez la condición va a cumplirse? ¿Va a dejar de cumplirse No. la condición esta? No, porque cada vez es más menor a 10 todavía. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta que el ciclo tiene que terminar alguna vez, ¿está? Porque no está no es una buena práctica que un ciclo no termine. ¿Para qué sirve un programa o algo que en una parte de un programa no termine nunca? ¿Sirve para algo? No. Para un virus. Para un virus, claro, para romper máquinas. ¿Está? Eso es la primera parte del ciclo. La primera, que entiendan el concepto del ciclo while. El concepto del ciclo while es irse cuando deja de cumplirse una condición. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte? Ciclo while. Sí. Bien. El ciclo while lo vamos a extender un poquito con algo poquito más avanzado. O sea, casi lo mismo, pero vamos a agregarle un poquito de... que el número no sea tan escrito, tan hardcodeado, por poner una palabra. Si no, le vamos a agregar un poco de valor. Vamos a agregarle un ingreso por tecla. Vamos a hacer un programa que nos pida números y nos siga pidiendo números hasta que ingresemos un número en particular, ¿sí? While 2. Entonces, va a ser muy parecido al otro, pero lo que vamos a agregar acá es perdón, que voy a copiar el escáner. Vamos a poner lo que siempre me olvido, el input.close. Y lo que vamos a hacer es num. Y acá vamos a ver la diferencia entre el while y el do while.
Vamos a poner que mientras num sea distinto de 0, entre al ciclo. Pero ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a ingresar el número antes y ver si podemos entrar al ciclo, y después vamos a seguir ingresando números, ¿sí? Esto sería, ingresemos números mientras sea distinto de 0. Entonces, vamos a ver un ingresar número 0 para finalizar. Este es el objetivo del programa. Num igual. Habíamos visto, ¿no? Nosotros al final este integer.parseInt, ¿no? Sí, lo vimos. Next line. Yo, Seba, ¿no me podrías decir bien para qué sirve? Porque estoy muy inseguro con el tema del integer. .parseInt. Son dos maneras de ingresar números por teclado. Esta manera te soluciona un problema de cuando ingresás enteros y después ingresás char, ingresás string, ¿sí? Esta manera te captura un error que se da muy seguido cuando se ingresan integers y después strings. Y aparte, este también te captura algo que se llama excepción. Entonces, en el cuatri que viene van a poder controlar cuando ingresaste una letra en vez de un número y poder mostrar un error por pantalla, si ingresaste una letra. Ahora no se puede. ¿Qué pasa acá? Si yo ingresaste el evalúen paso a paso lo que hacemos. Ingresamos un número. ¿Sí? ¿Qué va a hacer mi programa? Y mientras sea distinto de 0, va a aparecer el número que ingresas. ¿Y cuántas veces va a pedir un número este programa? Una sola vez. Hasta que ingrese 0. Hasta que diga 0. Y si yo hago esto y yo pongo el 8, explotó de vuelta. ¿Por qué explotó de vuelta? Porque en ningún momento le dije qué cosa. Que vuelvas a pedir un número. Que este num cambie. ¿Cómo puede cambiar este valor? Si yo lo ingreso de vuelta, fíjense qué estamos haciendo acá. Estoy haciendo un programa que yo ingreso por teclado números, ¿sí? Ingreso un número, y mientras sea distinto de 0, esto se llama lectura adelantada. Antes del ciclo ingreso la variable, el while la evalúa y decide si entrar al ciclo. Ingreso un número y dice 0 para finalizar. Entonces, yo voy a ingresar una lista de números, ¿tá? Y cuando yo ingrese 0, en algún momento, ya sea acá o acá, el programa va a terminar. Pero yo ahora tengo un control mayor de mi programa. Por ejemplo, ingresar 0, número para finalizar. 6. Ingresar un número 0 para finalizar. 5. ¿Cuándo va a terminar mi programa? ¿Qué va a pasar si yo aprieto 0? Si yo aprieto 0 y estoy acá, ¿cómo va a ser esta condición? ¿Va a ser distinto de 0? No sé. No. ¿Ah? Chau. Va a ser falso. Va a ser falso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El while se comporta de esta manera. Evalúa el valor antes de entrar al ciclo y decide si entra al ciclo. Podés no entrar al ciclo. El while te puede decir, no, vos no entras al ciclo. ¿Está? Listo. Vamos a ver un ejemplo. Supónganse un ejercicio que tenemos que pedir la edad de una persona. ¿Está? Vamos a hacer otro más. Después vamos al mismo con do while. Así lo vamos... new class. Vamos a ponerle edad. Fíjense, yo acá les voy a mantener, voy a hacer algo parecido a esto, para darles una pista.
Yo tengo este ejercicio, ya lo hicimos. Voy a hacer, a ver si está el del if mayor. Vamos a hacer este. ¿Se acuerdan de la montaña rusa? ¿Se acuerdan de este que hicimos? Es un tiempito. Bueno. Vamos a hacerlo. Quiero ver otro más. Montaña rusa 2. Este me parece muy, muy engorroso para hacerlo ahora. Quiero dar el de la edad. Edad lo hice ahora. Anidación, decisión. Este que es bien básico, ¿sí? Vamos a replicar este ejercicio para hacerlo con ingreso por teclado. Para ver las aplicaciones donde se puede usar un ciclo, ¿está? Por ejemplo, si yo acá le agrego el teclado, ahora en rato los dejo 10 minutos de descanso, porque quiero cerrar el tema while. La edad, ¿sí? Va a ser tipo CISO. Decime tu edad, ¿ok? Edad va a ser input integer .parseInt ISO.compare, no quiero, parse input.next line, ¿ok? ¿Ven este programa? ¿Qué va a hacer? Va a pedir una edad por pantalla, por teclado, ¿están de acuerdo? ¿Esto? La edad que yo ingrese por teclado me va a decir si es mayor o menor de edad. Este es el ejercicio que vimos en la clase 2 o en la clase 1. La primera clase lo vimos con esto, decime tu edad, 18, te dice sos mayor, chao. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo pongo menos 96? ¿Es correcto eso? No. ¿Y si yo pongo decime tu edad, y pongo 200, si sabemos que no es un árbol que vive 200, una persona, ¿es correcto? ¿Podemos tener un límite de edad? ¿Podemos definir un límite de edades válidas? Sí, obvio. Podemos decir entre 0 y 120, por poner una exageración. Entonces, ¿yo qué podría hacer acá, una vez que yo ingreso la edad, para asegurarme que la edad que me está ingresando sea válida? Y mientras sea mayor a 0 y menor a 120. ¿Yo cuándo tendría que pedirle a la persona que vuelva a ingresar la edad? Cuando él puso qué cosa. Cuando puso 15, ¿está bien? ¿O tengo que volver a pedirle la edad? Sí. No, mientras esté en un rango normal, digamos. Si le pongo menos 120, ¿me lo tiene que volver a pedir la edad? Sí. Entonces, mientras edad sea menor a 0, ¿ustedes ahí qué consideran? ¿Que me tiene que volver a pedir la edad o no? No. Sí, si es menor a 0, sí, porque no existe. Y ahí se podría hacer como... Si menor a 0, sí. Con un booleano, ya definir el booleano previamente y ahí ponerlo directamente como para no hacer todo eso. Más o menos, se podría hacer edad menor a 0, definirlo en un booleano, pero no, en este caso no tiene mucho sentido. Pero fíjense acá, ¿cuándo yo debería irme del ciclo? Bueno, ¿qué pasa si yo pongo esta condición? Si la edad es menor a 0, yo pongo menos 10, ¿me va a volver a pedir la edad? Sí. Sí. Mientras sea menor a 0, no estoy bien. ¿En qué otro caso me tiene que pedir la edad? ¿Cómo tiene que ser la edad? ¿Menor a 0? Mayor a 120. Mayor a 100. O sea, fuera del rango. ¿Bien?
¿Qué pasa en estos casos cuando es menor a 0 o mayor a 120? ¿Está bien? O sea, está mal. Si se cumple esta condición, voy a entrar al ciclo. Y esta es una de las maneras, que es una de las funcionalidades por las cuales usamos el ciclo while. Un ciclo, para validar información. Yo voy a repetir. ¿Cómo harías con un if? ¿Cuántas veces podés validar la edad con un if? Ahí que me están preguntando por el chat. ¿Cuántas veces yo puedo equivocarme Una con sola un if? vez. ¿Y cuántas veces puedo Una sola vez. equivocarme con un while? Lo que quieras. Infinita. ¿Entienden la diferencia? O sea, fíjense, yo pongo 152. Cuando pongo 5, ya salió del ciclo. Claro, serían millones de if. Millones de if. ¿Se entiende? Esta partecita, una aplicación de un ciclo, ¿sí? Igual ahora vamos a hacer un ejercicio, sobre todo con while, ¿tá? Para ir cerrando. Yo les dejo el concepto del while, del do while y del for. Ahora tómense 10 minutitos, volvemos y le damos al do while un poco, para entender la diferencia entre el while y el do while. Les doy un ejemplo más con while, y hacemos el ejemplo con do while, ¿sí? Y les muestro for, ¿tá? Así que bueno, y 45 estemos acá, así, ¿cómo se llama? Seguimos con esto, ¿les parece? Perfecto. Ok. Buenísimo. Ahí pauso la grabación. Venga, guardo algo. Listo. Bueno. Estoy organizando un trabajo y tengo trabajo nocturno en el laburo, terrible. Cosas que pasan en sistemas. Bueno, vamos a ver un poquito. Les comparto de vuelta pantalla. Un ejercicio. Vamos, esperen, le comparto. No, perdí el zoom. Acá está. Zoom. Bien. Acá estoy, estoy leyendo. Bueno, lo que vimos recién fue, para cerrar el tema de el while. Lo que tienen que quedarse ustedes es que el while les permite repetir un ciclo, una serie de instrucciones, cuando ustedes determinen que hay una condición que se tiene que cumplir para que se repita, ¿sí? Este caso que les mostré acá es un caso que se llama, todo esto se llama validación. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un ciclo que no me va a dejar salir del ciclo si yo no ingreso los valores necesarios para salir. Este ciclo me va a impedir, por ejemplo, que yo a mi programa, a esta parte, le llegue una edad inválida. Fíjense que acá estoy como filtrando la información para que esta variable quede con un valor válido, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? En vez de ingresarla por teclado directamente, dije, bueno, pará, tengo una herramienta ahora para, ¿cómo se dice? Para ver, che, si la edad es negativa, ¿está bien? No. Bueno, pidámosla de vuelta. Bueno, y si es mayor a 120, y no, pidámosla de vuelta. Entonces, uso un ciclo para que si se cumple la condición que la edad es negativa o mayor a 120, vuelvo a pedir la edad. ¿Está? Vamos a hacer la diferencia con el do while. Do while es un ciclo que primero entramos y después evaluamos la condición.
Vamos a jugar con el while y el do while en el mismo ejercicio, ¿sí? En principio el do while se escribe así, vamos a hacer un rápido el do while 1, igual 0. El mismo ejercicio que hicimos en el while, el primero. Do, o sea, hacer lo que esté en el bloque, por ejemplo, siso num más. No, perdón, num más. Mientras num sea menor a 10. O sea, lo mismo que hicimos antes, ahora le digo cómo se escribe. Se pone while también. While num más. Igual que en el ciclo, que en el while tenemos que en algún momento cambiar la condición, ¿sí? Pero a diferencia del while, y acá no nos vamos a dar cuenta mucho, primero entramos al ciclo y después evaluamos si tiene que seguir entrando al ciclo, ¿sí? Al menos una vez va a entrar al ciclo. ¿Sí? Es lo mismo, en este caso es lo mismo que el while, ¿ok? Claro, pasa que el do va a entrar por lo menos una vez. Por lo El menos while, una vez. no. Exactamente. Vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Con un do while, a ver qué pasa. Y el do while y el while, después hay una... Todo se puede hacer con el while, todo, absolutamente todo, hasta el for se puede hacer con el while, ¿sí? Por ejemplo, si vos pones acá en este ingreso un 0 para finalizar, o sea, va a entrar la primera vez con un 0. Ahí lo vamos a hacer, exactamente. While. Ustedes acá lo que tienen que combinar es lo que ven en fundamentos con esto. Acá es, ¿cómo lo escribimos el do while? Bueno, también damos ejemplos de programas, ¿está? Vamos a hacer el mismo ejemplo que ingresamos un número 0 para finalizar. Estos son típicos programas que acá vamos a hacer cosas, y el control lo va a tener el ingreso de un dato, en este caso un número, o un texto. Acá también es hacer ejercicios y seguir estos paso a paso, ¿sí? Lo que estoy explicando. El ciclo, la estructura del ciclo while, del ciclo do while, del ciclo for, ir viendo cómo funcionan e ir intuyendo el para qué lo vamos a usar, ¿sí? Vamos a hacer algún ejercicio para que también les quede claro el funcionamiento de los ciclos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer el do while 2, que vamos a llevar el escáner. Voy a llevar algunas cosas así, no tanto. Fíjense este ejercicio, esperen que le hice lío. Corro esto. Yo quiero hacer lo mismo que hice antes, pero lo hago en un ciclo do while. Yo digo, no hago un while, hago un do while. Voy a hacer un while, hago un ciclo do while, mayor o distinto de 0 era, ¿no? O sea, este es el mismo ciclo, el do while. No vamos a preguntar antes del do, porque ya el ciclo do entra, pero lo que está haciendo es entra al ciclo de una, pregunta ahí el ingreso de datos, y después al final pregunta por la condición. Con lo cual, si yo pongo un 0 la primera vez, ¿qué va a pasar? Entró al ciclo una vez y no debería haber entrado, ¿sí? Entonces, quizás lo que pasa cuando hacen un while, un do while es lo siguiente. Fíjense esto.
Yo entro acá. Yo pongo 0. Quizás yo no debía haber entrado al ciclo, pero yo entré al ciclo acá adentro. Supónganse que sumamos la cantidad de números que ingresamos por teclado. Vamos a int can igual 0. Cada vez que entramos al ciclo sumamos un número a la lista. Can más. O lo ponemos acá, can más. Y vamos a hacer este while acá adentro con lo mismo. Can más. ¿Para qué? Para poner un contador de números. Un contador de números que al final del programa vamos a poner siso can. Entonces nos va a ingresar la cantidad de números válidos. Yo volví al while un segundito. Yo vengo al while. Si yo acá ingreso, por ejemplo, el 5 y el 0, ¿cuántos números válidos ingresé yo? 1. ¿Ok? 1. El 5. ¿Ven? Pero fíjense, si yo el mismo ejercicio lo hago con do while, ¿sí? Y hago lo mismo, ¿eh? Ingreso. Y se me tira la compu. Ahí está. El 5 y el 0. ¿Cuántos números válidos ingresé yo? En realidad. Uno solo. 1. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con este? Ingresó una vez y contó el 0. Exactamente. Exactamente. Entonces lo que puede llegar a pasar es que ustedes se enamoren del do while, porque hay gente que se enamora del do while. If, no. Cuando meten un if adentro de un while, de un do while, es porque quisieron poner un while. Cuando ustedes se ven en la obligación, dijeron, quiero hacer un do while, porque se encapricharon y hizo un do while y quiero hacer un do while, para que funcione el algoritmo tienen que meter un if en el medio, para que funcione igual que el while. ¿Sí? Entonces, el do while se usa solamente cuando sabemos que al menos una vez vamos a entrar al ciclo. Al menos una vez vamos a entrar al ciclo. ¿Y cuándo al menos una vez vamos a entrar al ciclo? Por ejemplo, ¿ven este de la edad? De acá. Si yo quiero pedir un valor por pantalla, ¿sí? Un dato. Y sé que al menos una vez voy a pedir la edad por pantalla, ¿sí? Ahora lo hago en otros do while. ¿No? Class do while 3. O cuando el programa amerite que entramos al menos una vez, ¿eh? Porque puedes haber enunciados como hay un enunciado que lo vamos a tratar de resolver en clase para que se den cuenta que se usa un do while. Yo voy a escribir este mismo de la edad, lo voy a escribir de vuelta, y van a ver que tiene sentido meter un do while, tiene mucho sentido meter un do while, cuando quiero, está mucho el escáner, cuando quiero hacer esto, una validación, yo al menos una vez la edad se la estoy pidiendo a la persona, ¿sí? En esta estructura, si yo pongo una edad válida, una vez al menos le estoy pidiendo, ¿sí? En este ejemplo quizás no tenía que ingresar un número y procesar la cantidad de veces que ingresamos por teclado un número. Pero en este caso, podemos hacer un do while, control A, control I,
control A, control I latina, hacen eso, indentar se llama. Y acá pedimos la edad, ¿sí? Si la edad está entre 0 y 120 sale el ciclo, y si no, la vuelve a pedir. Entonces el do while es una buena herramienta para ingreso de datos, para validar datos que ingresamos por teclado, ¿sí? Por ejemplo, yo pongo menos 50, yo estoy acá, va a evaluar la condición y lo va a volver a pedir. Cuando queremos controlar un programa, que ahora vamos a ver qué es eso, quizás nos conviene hacer un while, ¿sí? Acá. Perdón, ¿cuándo dijiste que nos conviene usar un while? Cuando mi programa lo controlamos por un ciclo, por ejemplo, que podemos llegar a no entrar. Por ejemplo, quiero procesar las ventas del día. Si no vendiste ninguna venta, ¿para qué vas a decir ingresar el número de, por ejemplo, un enunciado? Ingresá las ventas del día, ponés 0 en el número de ticket para finalizar, ¿sí? Vos ingresás, tenés número de ticket, importe, ¿tá? Vos tenés que ingresar eso. Si vos no tenés tickets, ¿para qué vas a obligarlo a entrar en un ciclo a procesar ventas? Entonces, para eso se usan los ciclos while. Ahora vamos a hacer 2 ejemplos sencillos de ciclos while con ejercicios de acá de la guía. Este no me compiló, me parece que hizo otro. Decime tu edad. Ok. Acá, mirando lo que yo quiero. Está corriendo el 2, pero la pucha. ¿Qué hice mal? Que no me funciona este do while. Lo voy a hacer de vuelta. Voy a hacer de vuelta, así va a funcionar. Class while 3. Bueno, buenísimo. Me quedo con el do while 2 esto. Este me funciona. Me quiere andar este. Veré una cosita. Application. Ah, no le gustó. Perdón, no le gustó algo que hice yo. Perdón, un error. Ese pasa cuando copias y pegas, Estoy tratando de hacer que funcione este do while, Aaron. No quiere andar.
Ok, lo voy a tener que No escribir. es porque te quedó el nombre cambiado en el public class cuando copiaste y pegaste. No, me quedó perfecto el nombre public class do-while 3, lo voy a hacer de vuelta, lo voy a escribir a mano. New class do while 4, vamos a escribir el main, vamos a llevarnos solamente el cosito este, a ver, ya esto debería andar perfecto, no hace nada. Listo. A veces copiando y pegando se hace lío. Llevo el escáner. Lo que quiero mostrar es que el mismo ejercicio que hicimos de la edad lo podemos hacer con un do while para validar que la información que ingresamos por teclado es esta. La podemos meter dentro de un ciclo do while para que lo vuelva al menos una vez la pida, la edad, y la tiene que volver a pedir n veces, ¿sí? Ahí está, era 120, yo pongo 190, vuelvo a entrar. Ahora, la diferencia entre para este tipo de ejercicios, entre un while y un do while es la siguiente. Fíjense, esto y el while que vimos antes, de la edad, perdón, y esto hacen lo mismo en la práctica. La diferencia es que si usamos esta estructura para validar información, para asegurarnos que un dato se ingrese correctamente por teclado, en el while podemos cambiar, es decir, acá poner otro mensaje. La primera vez ponemos un mensaje, la segunda vez ponemos otro mensaje. En el do while no podemos hacer eso porque siempre estamos en el mismo ciclo. ¿Sí? Son maneras de usar el do while y el while. Este es un caso que se puede usar el while y el do while indistintamente. Fíjense que con el while usamos más líneas que con el do while. Por eso mucha gente prefiere usar do while, porque usamos menos líneas. Porque el do while siempre te va a exigir, el while te va a exigir siempre que antes se ingrese información o algo para poder ser evaluada la condición. El do while es una estructura que va a aparecer, y el miércoles vamos a trabajar con el do while, con un par de ejercicios, porque hay un par de ejercicios de la práctica para que vean qué pasaría si hacemos el mismo ejercicio con while y el mismo ejercicio con do while. El que propongo que vayamos a hacer el miércoles es el 5 si no llegamos hoy, de la práctica 2. Ahora, lo que vamos a hacer es ver el for, ¿sí? El for es otra estructura y se llama ciclo exacto. El for lo que tiene es que es un ciclo en el cual se repite. ¿Vieron que cuántas veces se repetía un ciclo en el do while o en el while? Hasta que se cumple la cantidad de veces. condición. Hasta que se cumple, sí. El ciclo for es un ciclo que tiene estipulado un límite, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cómo se escribe, cómo funciona, cómo se corta. Entonces, el for tiene internamente una variable que controla el ciclo. Cuando yo estoy escribiendo en mayúscula, ¿qué estoy escribiendo? ¿Qué tipo de estructura estoy escribiendo? Constante. Una constante. Las constantes las vamos a definir arriba, de esta manera, ya porque nos pusimos de acuerdo con los profes para hacerlo así.
¿Por qué pongo constantes? Para que vean que acá va de un número a otro número, de un valor a otro. Esto va a ir de int, límite inferior. ¿Cuánto vale el límite inferior si yo superior? ¿Cuánto vale límite inferior y cuánto vale límite superior? 1 y 10. ¿Están de acuerdo que vale 1 y 10? Ah, y ahí va sumando. Entonces lo que hace la estructura for es decir, dada una variable que puede estar definida antes o se puede definir acá adentro, yo puedo hacer esto, no me gusta. ¿Sí? Dada una variable que empieza, cuyo valor inicial es un número, ¿cuál es en este caso el valor inicial de la variable? 1. 1. Determinamos un valor final de la variable, que ¿cuál va a ser este valor final? 10. Vamos a hacer que mientras dé vueltas acá adentro, mientras ejecute las instrucciones de acá adentro, esta variable se incremente en 1. ¿Sí? Acá el problema es si nos equivocamos en estas cosas, acá, en esta parte, sobre todo, en esto. Entonces, si hacemos esto, lo que estamos diciendo es, anda de 1 a 10, y anda incrementando esta variable de 1 a 10, anda incrementando la variable en 1, y anda mostrándola por pantalla. Esto es como hacer un while. ¿Sí? El for es un while enmascarado. ¿Ven? Yo le dije, y vale 1, esto se lee así. Y vale 1, y mientras i sea menor o igual a 10, ejecuta esto, e incrementa i en 1. ¿Sí? Esto no solo se puede incrementar, sino que se puede ir para atrás, podemos decrementar. Podemos establecer al revés los límites, que vaya de 10 a 1, y esto hacer i menos menos, fíjense. ¿Qué pasa acá? Fíjense lo que va a pasar. Cuando mi instrucción, esta es una instrucción, ¿sí? Un ciclo que imprime el valor de i. ¿Sí? Y va a ir valiendo de 1 a 10. Y se va incrementando cuando da la vueltita. Cuando vale 10 i, se va del ciclo. ¿Sí? Entonces dice, bueno, cuando vale 11 en realidad. O esta instrucción dice, ahí dale un valor, que ¿cuál va a ser ahora que le va a dar? 10, y mientras i sea mayor o igual a 1, vos andás decrementándolo. Entonces mire lo que pasa. ¿Lo ven? Lo que hizo. Es el ciclo for. Ahora vamos a ver otra implementación. ¿Qué más se puede hacer? Fíjense que también podemos, en vez de ir de 1 en 1, y ahora vamos a hacer aplicaciones. ¿Sí? Fíjense que también podemos ir en esta condición no solo se incrementa, se puede hacer i más igual 2. ¿Qué significa esto? Incrementa por 2. Incrementa por 2. Entonces, en esta pasada va a ir de 1 a 9. Porque en esta pasada fue de 1, incrementó en 2, incrementó en 2. Entonces, es una variable que tiene un inicio y un fin, y se controla en base a un incremento
se incrementa en base a se modifica en base a un incremento o un decremento de la variable que controla el ciclo. ¿Sí? O sea, pero ahí sabemos la cantidad exacta de cosas que van a pasar, ¿sí? Sabemos que vamos a ir de un límite, de un número a otro, generalmente. Entonces yo voy a plantear un ejercicio que lo vamos a resolver con los 3 ciclos, ¿sí? Un ejercicio que hasta quizás está en el aula. Vamos a ingresar la nota de 5 alumnos por teclado y vamos a mostrar el promedio de notas. ¿Tá? Vamos a ingresar 5 notas por teclado, 5 notas con while, 5 notas con do while y 5 notas con for, por teclado. Después las notas no vamos a validar que sean, después le agregamos cositas. Entonces vamos a ver la diferencia entre todos los ciclos, con un ejercicio de ingreso de datos. Entonces yo voy a hacer el primer ejemplo while. Vamos a hacer un ejemplo así. Vamos a ingresar por teclado 5 notas. O sea, ¿cuántas variables necesitamos si vamos a ingresar 5 notas por teclado? Cinco. 5. ¿Quién dice menos? ¿Quién dice más? Un contador, ¿no? Una variable. Con que una sea no un podría contador. estar bien. Necesitamos... O sea, en una podés poner todos los números, todas las formas. En una vamos a tener una variable para ingresar por teclado. El enunciado es, acá lo voy a poner. Ingresar por teclado 5 notas. Y mostrar el promedio. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer sin constante, después lo vamos a ver agregando las constantes. Entonces, para ingresar 5 notas por teclado, 5 cosas por teclado, 5 datos, vamos a hacer una... Vamos a poner la variable llame nota. ¿Están de acuerdo que con esta instrucción estamos ingresando una nota por teclado? ¿Una nota? Sí. Sí. Bueno, pues yo digo ingresar 5 notas y mostrar el promedio. Para hacer un promedio, ¿qué necesitamos? La suma de las notas. ¿Cómo es el promedio de Las notas ustedes? dividido por la cantidad de notas. Exactamente. Entonces tenemos un int suma notas, que ahí vamos a ir acumulando las notas que ingresamos, y un int cantidad de notas. ¿Sí? ¿Cómo tiene que ser la cantidad de notas para que yo seguir ingresando notas? O sea, ¿yo esto qué hago? Hago esto y hago 5 variables nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5, o hago un while count notas menor a 5, y acá adentro hago cosas. O sea, por ejemplo, empiezo en 0, y mientras sea menor a 5,
yo voy haciendo cosas. Por ejemplo, suma nota más Tendría que igual ser, ¿no tendría que nota. ser menor o igual o no? En realidad, como estoy yendo de 0, Claro. va a ser 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Si yo hubiese Sí. arrancado de 1, fíjense, analicen un poco lo que pasa en esto, lo que estoy haciendo. Cant, notas, más. ¿Qué pasa acá? Yo ingreso una nota y yo digo, bueno, no, mientras la cantidad de notas que ingresé sea menor que 5, yo tengo que sumar la nota que ingresé por teclado. ¿Y cuántas notas, a medida que ingreso una nota, cuántas notas más tengo? Una, ¿no? ¿Y dónde ingreso la otra nota yo? La ingreso acá, antes de, ¿cómo se llama? ¿Sí? Van a ver que este ejercicio tiene algún problemita, ¿sí? Por eso digo que todo tiene sus pros y sus contras. Nueve, 8, 7, 8, 8, 4. Justamente este ejercicio lo que tiene es que la última nota que nos pide no nos sirve porque, como lo estoy haciendo con while, este ejercicio, como ahora no está para hacer con while, lo que yo tengo que hacer es, como yo sé que son 5 notas, es la primera nota la sumo, incremento las notas, después vuelvo a pedir otra nota, ¿cuántas veces? Hasta que, la cantidad de notas sea 5. O sea, yo como sé que tengo 5 notas, porque ¿cuál es mi condición de fin? Mi condición de fin no es la nota, es la cantidad de notas. Como yo sé que mi cantidad es mayor a 5, la primera vez que voy a ingresar la nota, la ingreso antes del ciclo. Y después evalúo esta variable, y yo sé que esto se va a repetir 5 veces, porque yo les hice a propósito ese ejercicio para que vean que este ejercicio con for se resuelve más fácil. Cuando sabemos una cantidad, este ciclo no es tan condicional. Sabemos la cantidad de veces que vamos a ingresar notas. Sabemos que la primera vez ingresamos una nota, y después lo hacemos hasta llegar a 5. Vamos a probar este ejercicio. Esa nota 9, 8, 7, 5, 8. Y después acá, CISO, vamos a hacer suma nota, dividido cant notas. Ese va a ser el promedio que salió de evaluar las notas, la primera hasta la última. ¿Sí? Como este enunciado nos representa un ciclo exacto, y sabemos que son 5 notas, y sí o sí una nota vamos a tener que ingresar, este ejercicio se podría haber resuelto mejor con un do while o con un for. ¿Sí? No son muchos los ejercicios que se pueden resolver bien con un do while o con un for, pero yo lo que quiero mostrar es que todo se puede hacer con while. Si se puede hacer con do while y con for, se puede hacer con while. ¿Ok? No todo lo que se hace con while se puede hacer con un for o con un do while. Fíjense este ejercicio, si lo queremos replicar en un for, en un do while, después lo hacemos en el for, que es el más fácil. Voy a hacer el mismo en un do while, exactamente el mismo. En class, ejemplo, do while.
voy a de vuelta a llevarme el escáner. Me lleva el escáner. Y esto. Todo esto. Copy. Así, ya tengo todo. ¿No? Como la condición en este caso no es la nota o algo que estoy ingresando por teclado, sino es la cantidad de notas. Yo con un do while, fíjense, yo sé que al menos alguna vez voy a entrar al ciclo y todo el algoritmo este lo voy a hacer. Fíjense que acá, cuando yo hago esto es porque al menos una vez lo tuve que hacer el proceso. Este es el proceso interno del programa. Esto es lo que hace. Este es el programa en sí, lo que tengo que hacer. Sumar notas y acumular cantidades. Esto es el control del programa. ¿Cuál es mi objetivo? Mostrar un promedio. Esto es lo que sería el procesamiento del programa. Entonces, si vamos al do while, como ya una vez al menos tuvo que sumar las notas, el do while es más óptimo que el while, en este caso. ¿Sí? Porque not while can notas menor a 5. Nueve, 8, 7, 8. Acá no le puse la salida por pantalla. Esta. Vamos a hacerlo de vuelta. Pero ahora van a ver que como es un ciclo exacto, toda la vida convenía hacer otra cosa. 9, 8. 8. 8. 10. Promedio dio 8. Dio 8 con algo, pero como estamos haciendo con enteros, dio 8. Este mismo ejercicio, como acá, sabemos que control es una cantidad, es exacto el ciclo, sabemos que son 5 veces. Lo que pasa es que for te conviene hacerlo cuando sabes la cantidad de Cuando veces. sabes la cantidad, exactamente. O sea, acá lo sumo podrías pedir ingrese la cantidad de notas y ahí ese es un for. Exactamente. Copy. Vamos a hacer el for. No, esto no. Me gusta. Esto es el proceso. Copy. Como hicimos con el límite inferior y el límite superior, hacemos for cant notas. Podemos hacer que vaya de 0 a 5, que sea igual a 0, punto y coma, cant notas, y menor a 5. Esto lo que hace va 0, 1, 2, 3, 4, lo hace 5 veces, o podemos poner igual a 1, menor o igual a 5. Punto y coma, cant notas, más. Acá adentro hacemos, ingresa la nota por teclado, acumula la nota y cuenta. Encima esto no hay que hacerlo, perdón, esto no. Eso ya lo hace el ciclo, ¿sí? Y cuando me voy de acá, como yo sé que cuando me voy con 5, yo hago un inciso de suma nota, que es mi variable donde sumé las notas, divido la cantidad de notas. El promedio da 9.
O sea, es el mismo ejemplo con los 3 ciclos distintos, ¿sí? Este es un claro ejemplo que el ingreso de datos, cuando pasa esto es porque el ingreso de datos no está ligado a la condición en sí, ¿sí? No depende de lo que estoy ingresando por teclado, depende de otra cosa, ¿sí? Entonces, generalmente cuando pasa eso, cuando la condición no es muy dependiente de lo que estoy ingresando por teclado, por ejemplo, ingresar el número de clientes, si es 0, finaliza el programa, ahí cambia un poquito el ciclo. ¿Qué estaría haciendo la suma nota más igual nota? Ok, ¿quién le puede responder que estaría haciendo la suma nota más igual nota? Va sumando la cantidad de notas, o sea, la sumatoria de las notas. Lo que hace es esto, hace suma nota, que es mi variable donde acumulo las notas de todos los alumnos, igual a suma nota, o sea, lo que tenía, más la nota que ingresamos. Lo que logra eso es que yo acá termine teniendo acumuladas todas las notas que ingresé por teclado. Así en cada ciclo fui ingresando una nota y la fui sumando acá, en esta variable. ¿Sí? Es lo mismo hacer. Suman nota igual a suma nota más nota. Es exactamente lo mismo. El for está bueno como estructura, sobre todo por algo que vamos a ver en la segunda parte del cuatrimestre, ¿sí? Son ciclos que va de un principio a un fin, que recorre algo de principio a fin, ¿sí? No hay una condición que lo rompa. En cambio, en un ciclo, while, hay una condición que te lo termina. Como en este caso vimos, un ciclo for se puede hacer con un while y con un do while, ¿sí? Porque lo correcto para este ejemplo era hacer un for, porque sabíamos cuántas notas íbamos a tener, ¿sí? En cambio, si yo le decía, ingrese el nombre de alumno, ingrese la nota, si el alumno ingresase el nombre fin, no ingrese más notas, bueno, ese es otro caso, ¿sí? Se lo voy a dejar como para que lo piensen también en el PCIN. No sé si está el enunciado acá. Si no, se los voy a dejar como para que lo piensen un poco. O lo hagamos ahora, como para también mostrar un ejemplo de while y for. Me gusta eso. Lo que vamos a hacer es esto. Este programa de ingresar 5 números, ¿sí? Lo que vamos a hacer es pedir por teclado, por pantalla, un alumno, ¿sí? Pedir las 5 notas del alumno, ¿está? Como hicimos acá. Y cuando aprieten como nombre el alumno fin, termina el programa, no pide más notas, ¿está? O sea, el programa va a ser lo siguiente, lo voy a escribir acá para que lo tengan enunciado, new class, un ejercicio que va a ser esto. Yo le escribo acá. Ingresar por teclado el nombre de un alumno. ¿Sí? Ingresar 5 notas, mostrar el promedio. Se deben ingresar n alumnos.
si en el nombre del alumno se escribe fin, termina el programa. Entonces se complica un poquito acá, porque acá tenemos dos ciclos. Uno es ingresar por teclado el nombre de un alumno. De ese alumno, ingresar 5 notas y mostrar el promedio. Que para no marearnos, es esto que hicimos acá. ¿Sí? Esto. ¿Está? Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice el enunciado? Que se debe ingresar por teclado el nombre de un alumno. Voy a poner escáner. Copy. Nombre de un alumno. ¿De qué tipo es un nombre? String. Nombre va a ser igual a input punto next line. ¿Está? ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a ingresar un montón de alumnos y cuando escribamos fin, finalizamos. ¿Tá? Entonces, ¿qué tenemos que controlar acá para ver si seguimos pidiendo las cosas del alumno? ¿Cómo tiene que ser el... Fin es igual al nombre del alumno. ¿Cómo tiene que ser el nombre del alumno para que yo les pida las notas? Si yo pongo fin, ¿me tiene que pedir las notas? No. 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 Entonces, eso, mientras, nombre, y instrucción, equals, compare, ignore case, es una instrucción que me dice que mientras, así, fíjense, mientras la variable nombre, ¿sí? No se compara con igual, ¿se acuerdan? ¿Sí? Se compara con equals o equals ignore case, que no le importa mayúscula y minúscula. O sea, mientras lo que yo ingrese acá no sea fin, escrito en mayúscula, minúscula, como quieran, lo que tenemos que hacer es... Esperen, que me fijo el chat. Espera, un segundito el del límite inferior y el límite superior. Un segundito que termino esta partecita y pongo el del límite inferior y el límite superior. Pero, profe, ahí no es lo mismo que se ponga nombre sea distinto a fin. Bueno, la comparación con strings, ¿sí? No se compara con igual y con distintos. Eso también lo vimos. Que los strings se comparan con una instrucción llamada equals o equals ignore case. Esta instrucción lo que hace es, porque el string no es un tipo de Java que se puede comparar. Esperen que le voy a copiar el límite superior e inferior en el chat, así les queda. Lo tienen en el chat. Igual esto lo vas a subir, ¿no? Sí, pero si alguien lo quiere ver ahora, lo puede usar. Ahí está. A ver, un alumno me pidió eso. Los strings no se comparan con igual, se comparan con una instrucción especial que es la variable, nombre, punto equals o punto equals ignore case, que lo que hace esto es comparamos lo que tiene nombre contra una expresión. ¿Sí? Acá está comparando nombre con fin. Y con esto lo que hacemos es decir, si nombre no es igual a fin, entonces lo que vamos a tener que hacer sí o sí es hacer un montón de cosas. Pero lo que vamos a probar primero que es que cuando yo acá adentro voy a tener que cargar 5 notas para el alumno, ¿sí? Después de cargar las 5 notas, yo voy a tener que
volver a pedir un alumno hasta que yo ingrese fin. Cuando yo ingrese fin, terminó de procesar. A ver si hizo. Chao. Entonces, ¿cómo funciona este while? ¿Cuándo va a parar el while de... yo pongo Juan, yo entré al ciclo, ¿sí? Porque Juan es distinto de fin, ¿ok? Entonces yo pongo Seba, pues ahora estoy acá, mi ciclo va a estar acá eternamente hasta que yo ponga ¿qué? Yo con esta instrucción puedo poner fin y termina. Puedo poner fin, puedo poner con F mayúscula, porque esta instrucción lo que hace es comparar mi variable, nombre, con la palabra fin, en este caso. Y con esto le digo si es distinto. Lo que vimos antes de las booleanas, es distinto. Entonces yo acá lo que tengo que hacer es cargar las 5 notas. Entonces miren lo que terminamos haciendo. Ejemplo for, ejemplo for. Yo acá adentro, en el ejercicio este, para cada alumno, voy a declarar las variables como declaré antes, ejemplo, nota. Yo tengo un programa que va a terminar cuando yo ponga fin. Y adentro del programa tengo un ciclo que va a cargar 5 notas para cada alumno que yo esté trabajando, ¿sí? Y cada vez que procese las 5 notas, me va a mostrar el promedio de cada alumno. ¿Sí? Suma nota dividido 5. Vamos a pensar un poquito ahora. Fíjense, yo ingreso un alumno, ¿sí? Ingreso Juan. Lo primero que va a hacer es cargar las 5 notas, ¿sí? O sea, me pide la nota, me suma la nota al sumador, termina las 5, me muestra el promedio, me pide otro alumno. Si el alumno es distinto de fin, vuelve a hacer esto, ¿sí? Pero acá va a haber un problema, ¿sí? ¿Cómo tiene que valer este valor inicialmente cuando yo quiero cargar notas de un alumno? ¿Cuánto es la suma? 0. 0. Y si yo no toco esto, ¿qué va a pasar cuando yo venga a otro alumno acá? Con esta variable. Va a estar cargado con la suma de las notas del primer alumno. Claro, fíjense, yo voy a poner. Fíjense cómo va a funcionar el programa. Yo pongo Juan, esto es lo que les digo, este es el ciclo principal. Fíjense la nota. 10, 10, 10, 10, 10. Promedio 10. Excelente, Juan, ¿sí? Lo pones Seba y tiene 9, 9, 9, 9, 9, promedio 19. Lo maté. ¿Qué pasó? Que cuando procesé, sumé las notas acá, no volví a cero el sumador para el próximo alumno. ¿Sí? Estas son cosas que les van a pasar. Suma nota igual a 0 antes de procesar a otro alumno. Entonces, tenemos un ciclo, fíjense que hicimos 2 ciclos, ¿tá? Un while que va a terminar cuando yo ingreso un alumno que se llame fin, y adentro de ese while un ciclo que lo que va a hacer es cargar notas. Siempre va a ser 5 veces, ¿sí? En este caso. Entonces, un ciclo, que este va a ser mi programa grande, digamos, y este va a ser un pedacito que también va a tener su lógica, que lo que va a hacer es, bueno, cargarme 5 notas ¿para quién?
para este alumno. Si yo acá puedo poner CISO, para darle mensaje, carga de notas del alumno nombre. Y con este ejercicio es como un montón. Pero el jueves van a tener una clase también con un montón de temas. Pero bueno, también voy a hablar con Leo para que practiquen un poco esos ejercicios de while y de ciclos adentro. Este ejercicio es complejo, yo sé que es complejo, pero era para mostrarle que los ciclos, cómo combinar un ciclo condicional, cuál es la condición de este ciclo, para que entrar al ciclo, cómo tiene que ser nombre, distinto de fin. Y este ciclo, ¿cuándo termina? Cuando el input close, obviamente. Me dicen, ¿saben que los exámenes pueden ser así los exámenes? Tener un ciclo grande y tener un ciclo chiquito. ¿Sí? Yo quiero ver si al menos se entendió el concepto de este ejercicio. Yo sé que quizás es un poco avanzado. Sí, se escucha bien, ¿eh? Sí, sí. Perfecto. Está bastante bien. ¿Se entiende el ejercicio, el concepto del ejercicio? Sí. Sí. O sea, tenemos ciclos, estamos ciclando, ¿sí? Estamos dando vuelta acá, y acá adentro también tenemos que dar otra vuelta, ¿está? Porque el enunciado nos pide 5 veces esto, ¿sí? Y acá el enunciado nos pide, y acá, porque todavía no les dije, que por ejemplo, la nota tiene que ser entre 1 y 10. ¿Qué harían acá si yo le digo encima, bueno, la nota tiene que ser entre 1 y 10? Le meto otro siglo ahí adentro, me matan. Por eso, un condicional. Para el lunes a la noche. Ah, sí, obvio, eso sí. ¿Entienden? Entonces, vamos paso a paso. Vamos hoy a ver qué pueden absorber de ciclos, practicarlo con el PCIN también, está bueno. Y la práctica es más fácil de lo que acabo de hacer, ¿sí? La práctica, empiecen con la 1, 2, 3, que son re sencillos, que son cosas que hasta vimos hoy. El 4 ya es más o menos complicado, no es tan complicado. Profesor, Sí, consulta. sí. ¿Puede mostrar cómo hacer para hacer un debug y que te muestren los valores de las variables? ¿Cómo no? Vamos a hacer... A ver, esperen que ahí lo... Sí, a ver, es un poco a prueba de error y un poquito a ver entender un poquito para qué sirven los ciclos, sobre todo tienen que entender para qué sirven, ¿sí? Tienen que entender, ¿entienden el if? El ciclo lo tienen que entender, ¿sí? Porque el if es como un ciclo, pero que vuelve a preguntar por la condición, ¿sí? Como, ¿pasó esto? No, bueno, sigo acá. ¿Pasó esto? No, sigo acá. ¿Pasó esto? No, sigo acá. Por ejemplo, un partido, ¿no? De fútbol. ¿Sí? ¿Qué lo definirían? ¿Como un ciclo exacto o un ciclo condicional? ¿Cómo? ¿Un partido de fútbol? Sí, tiene un tiempo. Tiene un tiempo, ¿sí? De un partido con gol de oro, por ejemplo. ¿Se acuerdan del gol de oro? Que si hacían un gol... sí, no, ese no tiene tiempo, es hasta ese que no metan un gol. Ese es condicional. ¿Ven? Tienen que pensar un poquito, ¿qué es un ciclo? Yo hago tal cosa hasta que pase algo. O tardo 5 minutos en hacer, o doy 5 vueltas al parque. Sigo
quiero dar 5 vueltas al parque, pero si me canso, me voy, ¿qué es? Ya estoy cambiando por condicional, ¿sí? Eso lo van a entender practicando, ¿ah? Practicando. Yo sé A mí, que... profe, lo que se me complicó con ciclos cuando lo vimos con el otro profesor Sí. fue un ejercicio que dice que entre los números que se ingresan, Sí. ingresar números hasta apretar 0 y que nos muestre todos los números, y dentro de esos números mostrar el mayor y el menor. O sea, se me hizo imposible llegar a... porque no entendía lo de se suma, se transforma otra vez el 0. El miércoles lo hacemos ese. Ok. ¿Sí? Hacémelo acordar, por favor. Bueno. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Se puede usar el equals sin ignore case? ¿Solo equals? Se puede. Para que no ignore si ustedes ponen el equals, okay. Fíjense lo que pasa. El debug lo vamos a ver el miércoles también, chicos, porque no vamos a llegar hoy. Fíjense, el equals. La diferencia del equals, si yo pongo fin, ¿sí? Cuando yo pongo equals, me va a comparar carácter por carácter. Entonces yo tengo que poner específicamente fin en mayúscula para que termine, para que esta condición le evalúe, ¿sí? Yo acá estoy diciendo, mientras la variable nombre no sea igual a fin, pero fin tiene que ser escrita así, esto va a dar true. 9. Si pongo fin, no, también, ¿no? Pongo fin. Fin. Termina. ¿Sí? Pero esto, a ver, este ejercicio es tipo como una... También que se pongan a pensar, bueno, tengo que ingresar el nombre de un alumno y volver a pedirlo hasta que pongan fin. Bueno, esa es una parte. Entonces yo sé que tengo que ingresar un nombre. Si es distinto de fin, tengo que volver a ingresar un nombre, y si pongo fin termina. Esa es una parte. Pero la otra parte es para cada alumno que ingresé hacer algo. En este caso fue cargar 5 notas. A ver, quizás es un montón para hoy. Y quizás el miércoles hagamos un ejercicio más bajo que este, ¿sí? Como el que me planteó Leandro hace un rato. Pero yo quería mostrarle cómo combinar un while con un for, por ejemplo, ¿sí? Que tenemos un ciclo que es claramente while, que es este, para que vean un ciclo claramente while, que si yo acá vengo, nombre del alumno, la mesa es final, ¿sí? Entonces tengo que poner las notas. No vino nadie, pongo fin. ¿Está? Chau. En cambio, vino gente, bueno, tal Seba, las notas, Juan, las notas. ¿Entienden? Entonces, es para mostrarle que hay dos. El ciclo while, en este caso, me está controlando algo, que es el ingreso de datos del programa, y el ciclo for acá es otra parte del programa. El miércoles vamos a hacer el ejercicio que me dijiste, Leandro, y vamos a usar el debugger también, ¿sí? Y lo voy a dejar que avancen solos con la práctica. Yo les doy una, como una pista, que el ejercicio 5 y el 7 son con do while. ¿Sí? Y siempre cuando dice una serie de números ingresados, es en una variable, números que vamos ingresando en la misma variable. No es que tenemos una lista de variables, nada. Es esto, ¿sí? Una lista de números ingresados. ¿Ven? Como este ejercicio, que ingresamos una lista de números y lo fuimos mostrando. Tengo un montón para subirles hoy. ¿Saben lo que voy a hacer ya mismo? Ya. Les voy a subir esto al foro. Voy a poner 24.
Así ya mismo lo subo al foro y ya lo tienen, ¿sí? El proyecto completo. Vimos un montón de cosas, vimos hoy. Hoy como que no me dejó, está bien. Así. Ahí lo subo al foro, lo exporto. File. Documentos. 2408, primero D. Finish. Y ya se los estoy subiendo. Foro. Así ya se quedan tranquilos que se los dejé en el foro. No, esto no. No tiene discusión. Bueno. No me digas que no he subido el video de la vez pasada. Del 08. Y de paso les dejo el video de la clase. Y le subo la clase de hoy, así ya quedo tranquilo. Un segundo, ya les doy. Un momento. ¿Ya está bien? Subo el video. Mira que me quedo colgado y no le subí el video. Bueno, gente, ahí ya le subí, así que los dejo en libertad. El miércoles nos vemos, vamos a seguir practicando esto con un ejercicio mucho más simple. Vamos de vuelta a hacer para abajo y para arriba, ¿sí? Así les queda claro. Si no entienden ciclos, busquen, lean los apuntes, fíjense en internet. Hay un montón de recursos para poder, sobre todo tienen que incorporar el para qué se usan, ¿sí? El cómo se usan es una pavada, porque es un ciclo. Tipo, pues, sigo acá, sí, listo. Así que bueno, los dejo en libertad de acción. A cenar, yo tengo que tengo laburo nocturno, así que me toca la parte 2 del día. La parte 3, ya no sé en qué momento estoy del día. Dale, se va una. Bueno, Así que profe, bueno, gracias. nos vemos el miércoles. Nos Nos vemos el vemos. miércoles. Adiós. Abrazo. Chau, chau. Hasta el miércoles, gracias. Suerte.